Por una razón u otra, las personas siempre tienen la tentación de huir de un país a otro, a veces incluso arriesgando sus vidas. Lejos de ser una aventura alegre, escapar de un país es a menudo un viaje peligroso y muy arriesgado, donde no se deben cometer errores. Muchos fugitivos incluso han perdido la vida, otros, sin embargo, han logrado cruzar las fronteras y huir a otros países, a veces con estrategias increíbles. Hoy descubriremos cómo Carlos Ghosn, Nada Comanche, las familias Strelczyk y Wetzel y otros lograron escapar con éxito. ¡Comencemos! Si hay uno de los escapes más increíbles de los que hemos estado hablando últimamente, es el de Carlos Ghosn, el ex CEO de Renault Nissan. Acusado de delitos financieros en Japón, estuvo bajo arresto domiciliario durante gran parte del 2019, y aunque se le permitió moverse libremente bajo ciertas condiciones, no obstante se le prohibió salir de Japón, y sin embargo el señor Ghosn logró escapar. La operación fue planeada varias semanas antes del escape y organizada por especialistas en operaciones de exfiltración para permitir que el ex jefe escapara de Japón, donde estaba bajo estrecha vigilancia. Aprovechando una disminución del control debido al periodo de fin de año cuando casi todos estaban de permiso, Carlos Ghosn escapó sin ser visto de su casa bajo arresto domiciliario en Tokio en la tarde del 29 de diciembre de 2019. Luego tomó un taxi para ir a un hotel donde sus rescatistas lo esperaban. Luego, los tres hombres tomaron el tren de alta velocidad japonés de Tokio a Osaka antes de regresar a la terminal de negocios en el aeropuerto de la ciudad. Unas horas después, el avión aterrizó en Estambul. El avión había transportado a 2 pasajeros y 2 grandes baúles utilizados para transportar instrumentos musicales. Estos fueron vistos por las cámaras de vigilancia a la salida del hotel en el aeropuerto de Osaka. Carlos Ghosn, quien no habría sido detectado, huyó en uno de los baúles a Turquía antes de abordar otro avión a Beirut. El fugitivo actual ahora vive en la capital libanesa con su esposa. Dijo que huyó de Japón porque no creía que recibiría un juicio justo allí. La fuga de Carlos Ghosn es digna de una verdadera aventura que parece estar lejos de terminar. De hecho, uno de sus salvadores fue arrestado el 20 de mayo de 2020 junto con su hijo. Michael y Peter Taylor están acusados de ayudar al ex jefe a escapar de Japón. Por lo tanto, podrían ser extraditados a Japón, que habría emitido órdenes de arresto en enero para aquellos que ayudaran a escapar a Carlos Ghosn. Esta es la increíble pero verdadera historia de la fuga de 2 familias de Alemania del Este que lograron huir de la República Democrática Alemana y regresar al occidente. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue ocupada por las 4 potencias victoriosas y luego dividida en 2 estados. Por un lado, la República Federal de Alemania, FRG, vinculada al bloque occidental, y por otro lado, la República Democrática de Alemania, RDA, bajo la influencia soviética integrada en el bloque oriental. Las 2 Alemanias eran como países separados y las poblaciones de los 2 estados no podían verse ni ir a ningún lado de los estados recién divididos. Sin embargo, en la noche del 15 al 16 de septiembre de 1979, un globo aerostático que transportaba a 2 hombres, 2 mujeres y 4 niños aterrizó en silencio en el suelo de la República Federal de Alemania. Hay que decir que en este periodo de la Guerra Fría todos los medios fueron buenos para que los habitantes de la RDA bajo la ocupación soviética huyeran de la operación y se mudaran al occidente, que era más democrático y desarrollado. Sin embargo, ninguno de ellos había considerado escapar en un globo improvisado casero. La idea de volar sobre el muro de Berlín nació después de ver un informe sobre un festival internacional de globos en los Estados Unidos. Después de eso, 2 familias, los Wetzels y Strelczyk, lograron encontrar las herramientas y los materiales necesarios para construir el globo casero que les permitiría cruzar la frontera alemana. Un piso de chapa, cubiertas con capas cosidas, barras de hierro y algunas botellas de propano. Les llevó varios meses completar su proyecto, pero el día D, el globo demostró ser defectuoso y su primer intento de escapar fracasó. Sin más preámbulos, construyeron un nuevo globo aerostático que esta vez los llevara a través de las pocas docenas de kilómetros que separaban a las 2 Alemanias. El 15 de septiembre de 1979, las 2 familias hicieron parte del viaje en ciclomotor y automóvil y llegaron a un claro a unos 10 kilómetros de la frontera. Este sería su vuelo a tierra. Después de exactamente 28 minutos, los Wetzels y Strelczyk lograron dirigirse hacia el oeste en una noche fresca, ventosa y sin nubes, donde todas las condiciones eran correctas para que pudieran tener éxito en este proyecto que había nacido 2 años antes. El increíble escape de las familias Wetzel y Strelczyk fue incluso el tema de una película alemana estrenada en 2019, Night Crossing, que cuenta la historia de esta espectacular y audaz escape. Los elementos del famoso globo improvisado, incluida la máquina de coser utilizada para fabricarlo, ahora se exhiben en el Museo del Muro de Berlín. Antes de continuar, esta es la pregunta del día. ¿Cuál de estas películas cuenta la historia de 3 prisioneros que han escapado de una de las cárceles más seguras del mundo? Opción A, Sueños de fuga. Opción B, El gran escape. Opción C,
fuga del Alcatraz. Elijan la opción que consideren es la correcta y veremos si su respuesta es la correcta al final de este video. Nadia Comaneci es la primera gimnasta en la historia de los Juegos Olímpicos en obtener el puntaje perfecto de 10 en los Juegos Olímpicos de verano de 1976 en Montreal, y la niña rumana de 14 años se convirtió en una leyenda en el mundo y un mito en su propio país. Pero en la Rumania comunista, dirigida en ese momento por Nicolae Ceausescu, el futuro estaba lejos de ser brillante para Nadia. La mujer apodada la Nana de los Juegos Olímpicos de 1976 se convirtió a pesar de sí misma en una herramienta de propaganda para el régimen. De hecho, Ceausescu aspiraba a elevar la imagen de su gobierno comunista utilizando la gloria y la fama de la joven gimnasta. Su hijo incluso intentaría casarse con la joven sin éxito. La policía secreta rumana la vigilaba de cerca y el presidente le prohibía viajar al extranjero. Su carrera como entrenadora en Occidente se veía comprometida. Debido a este régimen represivo y autoritario, Nadia Comaneci, quien se sentía atrapada en su propio país, decidió huir. Después de varios intentos fallidos de escape, ella terminaría dejando su Rumania natal sin llevarse nada. Su increíble escape duró 5 días, durante los cuales se tuvo que cruzar el campo abierto a pie en compañía de otras personas que habrían huido con ella a merced del frío y el miedo. Sin embargo, logró cruzar la cortina de hierro, ayudada por un exiliado rumano en los Estados Unidos que la llevaba a través de las fronteras húngara y luego austriaca. Al llegar a Viena, Austria, voló a los Estados Unidos y aterrizó en la ciudad de Nueva York el 1 de diciembre. Nadia recibió rápidamente el estatus de refugiada por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, regresó a Montreal, donde vivió de 1990 a 1991, antes de establecerse en el estado estadounidense de Oklahoma, donde ahora vive con su esposo, el ex gimnasta estadounidense Bart Conner, y su hijo. Este ladrón francés de Niza se hizo famoso después de un movimiento atrevido e impresionante. En julio de 1976, Albert Spaghiari logró robar la bóveda de la sucursal del banco principal con la ayuda de unos 20 cómplices sin ningún acto de violencia. De hecho, para acceder al banco, Spaghiari y sus colegas atravesaron las alcantarillas y cavaron un túnel de 8 metros de largo durante semanas. La banda de alcantarillado, como se les llamaría, logró ingresar al banco el 16 de julio. Estuvieron allí todo el fin de semana y lograron robar no menos de 50 millones de francos. Albert Spaghiari fue arrestado y luego detenido después de un truco digno de una película de gángsters, y nuevamente fue objeto de mucha discusión el año siguiente. Esta vez, el ladrón lograría escapar de la manera más increíble, simplemente saltando por la ventana. La escena tuvo lugar el jueves 10 de marzo de 1977 en el juzgado de Niza. Spaghiari tuvo una entrevista con el juez como lo hacía todos los jueves, excepto que ese día no regresó a su celda al final de la entrevista. Aprovechando un momento de desatención del juez, abrió la ventana de la oficina y se arrojó hacia el vacío. Aterrizó 8 metros más abajo en el techo de un automóvil antes de huir en una motocicleta con un cómplice. A pesar de los medios desplegados para encontrarlo y los miles de agentes lanzados en su búsqueda, Albert Spaghiari logró escapar de Francia y nunca fue atrapado nuevamente después de este increíble escape. Vivió huyendo entre Sudamérica y Europa. Durante este tiempo escribió algunos libros, envió una orden al propietario del automóvil que había dañado mientras saltaba sobre él e incluso dio una entrevista. El fugitivo finalmente murió en 1989 de cáncer, no sin expresar su pesar por haber escapado. Uno de los escapes militares más espectaculares de los últimos años fue la de un soldado norcoreano que logró cruzar la zona desmilitarizada hacia el sur. El 13 de noviembre de 2017, este soldado cruzó la frontera en una lluvia de balas mientras intentaba cruzar la línea de demarcación que separa los ejércitos de las dos Coreas en solo unos pocos metros. Habría esperado hasta lunes, el día en el que no hay visitas turísticas en esta área en el lado del sur, para intentar su espectacular escape. En las imágenes capturadas por varias cámaras de CCTV se puede ver al soldado conduciendo un jeep a alta velocidad y deteniéndose muy cerca de la línea de demarcación antes de salir y correr hacia el sur. Uno de los soldados que lo perseguía incluso cruzó la línea de demarcación brevemente antes de darse la vuelta y dirigirse hacia el norte, violando así el acuerdo de armisticio que se había firmado en 1953. Herido de gravedad por las balas, el joven militar fue rescatado por sus colegas surcoreanos y llevado al hospital. Hay que decir que las deserciones de los militares norcoreanos a Corea del Sur son algo extremadamente
extremadamente raro, especialmente en la zona desmilitarizada. De hecho, la frontera militar entre Corea del Norte y Corea del Sur, uno de los últimos restos de la Guerra Fría, es una de las áreas más militarizadas y seguras del mundo. Para escapar, la gran mayoría, por lo tanto, prefiere cruzar la frontera con China antes de llegar a Corea del Sur a través de un tercer país. Según Seúl, más de 30.000 norcoreanos han huido hacia el sur desde el final de la Guerra del Corea, que duró desde 1950 hasta 1953. Esta elección puede explicarse por el deseo de huir de un régimen que mira hacia adentro con sus programas nucleares y así vivir en un país democrático mucho más abierto al mundo y mucho más avanzado en términos de economía y tecnología. Hoy, sin embargo, después de varios años marcados por numerosos incidentes, los dos países parecen avanzar lentamente hacia un intento de paz y reconciliación, que no es el primero y no será necesariamente el último. Acaban de descubrir las increíbles historias de 5 escapes exitosos. ¿Cuál te sorprendió o fascinó más? Dinos lo que piensas en los comentarios. Finalmente, para la pregunta del día, la respuesta correcta es la opción C. Esta película, lanzada en 1979, cuenta la verdadera historia del escape de 3 prisioneros de la famosa prisión de Alcatraz en 1962.